Vamos a comenzar nuestro estudio, vamos a participar, que el Señor nos pueda enseñar, nos pueda dar sabiduría. Y les quisiera hacer una pregunta, ¿será que es cierto que Cristo viene, hermanas? Y que está muy cerca. Amén. ¿Están ustedes? ¿Sí? Así es. Amén. Sí, así es Amén, porque que la así Biblia sea. nos lo dice. En la Biblia está escrito. Así es. Lo creemos y lo debemos creer de todo corazón y alistarnos para eso. Eso va a ser un poco de lo que vamos a Amén. leer hoy en Palabras de Vida al Gran Maestro. ¿Qué es lo que el Señor nos pide? ¿Qué debemos estar haciendo en estos momentos? Y que de verdad demostremos que creemos en Cristo, demostremos que creemos que Él viene, que está muy cerca. Vamos a cantar este himno para empezar. Amén. Vendrá el Señor pronto y ciertamente tendremos que estar preparados por Él, limpiados por Él, y que así nuestro corazón, nuestra alma lo pueda entender y puedan ponernos esas vestiduras blancas, hermanos. Bueno, vamos a continuar entonces. Seguimos en este hermoso capítulo 2. Todavía estamos en el capítulo 2. Qué maravillosas verdades hemos encontrado ahí. Entonces, vamos a leer. La hermana Ana Milena nos puede colaborar con la primera párrafo, por favor. Sí, señora. La palabra de Dios choca a menudo con rasgos de carácter hereditarios y cultivados del hombre y con sus hábitos de vida. Pero el oidor que se asemeja al buen terreno, al recibir la palabra, acepta todas sus condiciones y requisitos.
Sus hábitos, costumbres y prácticas se someten a la palabra de Dios. Ante su vista, los mandamientos del hombre finito y falible se hacen insignificantes al lado de la palabra del Dios infinito. De todo corazón y con un solo propósito busca la vida eterna y obedecerá la verdad a costa de pérdidas, persecuciones y la muerte misma. Ahí dice que la palabra de Dios choca, ¿no? Y chocan porque nuestro carácter está contaminado, está alejadísimo del carácter del Eterno. Por eso es que choca. Tenemos una herencia, también mucho hemos aprendido de el mal carácter de nuestra familia, de nuestros amigos. Así que nuestro primer hogar fue el colegio, la universidad o el trabajo, donde más tiempo pasamos. Y hemos hecho también malos hábitos que han empeorado nuestra condición y por eso choca con la palabra de Dios. Lo peor de todo es que no nos damos cuenta que tenemos esos hábitos, malos hábitos que hemos heredado y cultivado, estos rasgos de carácter que no son del Eterno. También si ustedes quieren en sus Biblias. Ya lo tengo, Listo, si ¿nos quieren. puedes colaborar? Sí, mejor. Mateo Dice, 7, 3 al 5. ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Gracias, hermana Leonor. Ahí vemos cómo lo que yo les estaba diciendo, que no nos damos cuenta que tenemos esos malos hábitos, no nos damos cuenta que tenemos esos rasgos de carácter elevados o cultivados. No nos damos cuenta que estamos muy alejados del carácter del Eterno. Y sí, tenemos mucha esperanza y tenemos mucha alegría de que Cristo venga, como decía el himno. Pero mientras sigamos chocando con la palabra de Dios y mientras, como dicen esos versículos, vemos muchos rasgos de carácter malos en otros, algunas veces para criticar o juzgar, pero algunas veces de verdad queremos ayudarlos. Quisieran que no fueran así. Pero, ¿cuánto de eso tenemos nosotros? Incluso como ahí dice, ellos tienen una mota y nosotros tenemos una viga, algo más grande, algo más terrible. Y hasta que no la limpiemos con Cristo, hasta que no nos demos cuenta de nuestra condición y le pidamos a Él que queremos asemejarnos a su carácter, no vamos a poder ayudar a otros mientras no tengamos esa experiencia. Dice, sus hábitos, costumbres y prácticas se someten a la palabra de Dios. Esto me llamó mucho la atención porque al someternos, decía yo, ¿cómo es la palabra someter, no? Al someternos, Cristo estará en nosotros. Estamos sumisos ante Él, le entregamos nuestra voluntad y tendremos, y asimismo haremos los hábitos, las costumbres, las prácticas de su carácter, del cielo. Y pensaba yo, bueno, y los ángeles y los seres de otros mundos, porque acá humanamente pensamos que someterse a algo es, mejor dicho, como si fuéramos un robot, como si no tuviéramos individualidad. Y no es así. Yo pensaba, y los ángeles y seres de otros mundos, cada uno son diferentes en comportamiento, tienen su personalidad, sus oficios. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que están sometidos a Cristo de corazón y con un solo propósito, como dice aquí. Entonces, encontré algo muy maravilloso en el Espíritu Profecía, una frase muy corta que dice, al someter la voluntad a Cristo, nos aliamos con el poder divino. Y me acordaba yo de ejemplos de alianzas mundanas, ¿no? ¿Para qué son las alianzas que hacen entre países o alianzas que hacen entre empresas? Es para ayudarse, ¿no? Para facilitarse las cosas,
para, no sé, los impuestos o para que yo pueda traer algo a otro país de manera mucho más económica y rápida y fácil. Y yo decía, esto tiene ya mucho sentido porque al someter la voluntad nosotros mismos a Cristo, estamos creando una alianza con el poder divino, un poder perfecto. Eso es algo espectacular. Todo va a obrar para bien, todo va a ser para nuestro beneficio y para poder estar con Cristo algún día en el reino de los cielos. ¿Alguien tiene algún comentario, hermanos? ¿Algo que le haya llamado la atención? Someterse no es fácil. Muchas veces se piensa que someterse es cuando yo decido bautizarme, ¿no? Entregar mi vida a Cristo. Ya me sometí. Pero por culpa de, bueno, esos hábitos, de esos rasgos más bien de carácter heredados y cultivados, es que la jornada se hace complicada para unos más que otros, diría yo. Pero al fin es un proceso. Someterse a la palabra, someterse a Cristo es un proceso. Es difícil uno poder decir, ya estoy sometido a Cristo. El Señor le sale a uno después con con otras cosas que uno no esperaba y lo prueba uno a ver si es que uno de verdad está sometido y se da uno cuenta que falta. Y eso va a ser, como tú dices, es un proceso y dura, pero hay que empezar en algún momento. Cuando leíamos Mateo 7 del 3 al 5, verdaderamente, ¿será que comprendemos la tarea que debemos estar haciendo en este momento para empezar ese proceso con Cristo? ¿Será que debemos mirar nuestra vida, hermanos? ¿Será que debemos saber quiénes somos? ¿Cómo está nuestro carácter? Si verdaderamente confiamos en Cristo, si verdaderamente sabemos la viga que tenemos tan grande y empezamos a clamar y a andar con Jesús, ¿sabremos la tarea que debemos estar haciendo en este momento? Pienso yo más que, porque pues yo sé que uno habla de sometimiento, pero hay que tener claro qué es someterse. Y el sometimiento tiene que ver con el yo. Nosotros somos independientes y si ustedes miran a un bebé, yo recuerdo a mis sobrinos que mis sobrinas estaban chiquiticas y tan pequeñas y el bebé quiere hacer muchas cosas solo. No quiere ni siquiera que la mamá y ninguno le ayude. Recuerdo tanto que mi sobrina nos decía, no, yo tola. Y esa es nuestra naturaleza, porque como quedó distorsionada desde que entró el pecado, pues a nosotros no nos gusta someternos, a nosotros no nos gusta porque eso tiene que ver con el yo. Y, y confrontarnos y saber realmente quiénes somos, eso es complejo y es difícil porque no nos gusta. Y cuando eso se rompe, es más fácil llegar a someterse. Pero no es que yo me vaya a someter, pues normalmente como si eso fuera innato en mí, no. Desde pequeños es muy fácil nosotros ser tan independientes, tan separados de Dios, que nos cuesta someternos y estar con Él. Es nuestra naturaleza. Así que, como decía la hermana Helen White, uno de los puntos más difíciles, llamémoslo así, el ser humano, la lucha más dura que el ser humano tiene es con su propio yo. Así es. Y pues muchas veces es peor porque no sabemos quién es ese propio yo, ¿no? Y cuando nos enfrentamos a él, pues ahí es donde Jesús puede empezar a trabajar y poco a poco vamos a ir sometiéndonos a su voluntad. Ya no va a ser tan difícil, pero es un Mira, proceso. perdón, no, sigue. No, ya terminé. Es que lo que quería decirles, mire que acá en el Salmo 32, hay algo maravilloso y solo me quiero enfocar en algunos versículos. Cuando, pues aquí habla sobre la dicha del perdón, ¿no? Que es ser uno perdonado. Y en el versículo 8 me llama la atención cuando el Señor dice, yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Y mira que acá va,
algo que tiene que ver con el sometimiento y el por qué a veces con los animales toca domarlos, es como la naturaleza, no todos. Dice, no seas como el caballo o como el mulo, que no tienen entendimiento, cuyos arreos influyen brida y freno para sujetarlo, porque si no, no se acercan a ti. ¿Ves a lo que vamos? De naturaleza. Nosotros hay algunos que somos más rebeldes que otros, y a veces el Señor tiene que actuar de unas maneras que no nos gustan, porque acá la misma palabra dice que tenga que hacer que uno se acerque al Señor. Y después dice, muchos son los dolores del impío, pero el que confía en el Señor, misericordia lo rodeará. Alegrados en el Señor y regocijados juntos. Dad voces de júbilo, todos los rectos de corazón. Entonces, la misma palabra nos muestra eso, esa es nuestra naturaleza. Entonces, la pelea grande es con mi propio yo. Así es, la pelea más grande, que la debemos hacer junto con Jesús y así seremos victoriosos. Bueno, vamos a continuar. La hermana Leonor nos puede colaborar con el siguiente, por favor. Bueno, y da fruto en paciencia. Nadie que reciba la palabra de Dios quedará libre de dificultades y pruebas. Pero cuando se presenta la aflicción, el verdadero cristiano no se inquieta, no pierde la confianza ni se desalienta. Aunque no podamos ver los resultados finales ni podamos discernir el propósito de las providencias de Dios, no hemos de desechar nuestra confianza, recordando las tiernas misericordias del Señor. Debemos descargar en Él nuestra inquietud y esperar con paciencia su salvación. La vida espiritual se fortalece con el conflicto. Las pruebas, cuando se las sobrelleva bien, desarrollan la firmeza de carácter y las preciosas gracias espirituales. El fruto perfecto de la fe, la mansedumbre y el amor a menudo maduran entre las nubes tormentosas y la oscuridad. Pues quería poner un ejemplo cuando Jesús tenía la copa amarga, que él quería pasar esa copa, ¿no? Pero no podía. Entonces su padre no se la quitó, porque su padre quería que él tomara la mejor decisión en ese momento, sometiendo a la voluntad de su padre, pero él se estaba sometiendo a la voluntad de su padre. ¿Y qué pasó? Le envía una ayuda divina. Eso lo podemos encontrar en Lucas 22, 42 y 43. Y dice, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Asimismo nosotros, pues cuando estemos en esos momentos, pues nuestro Padre nos va a mandar una ayuda divina, ¿no? Porque vamos a necesitarla. Entonces, pues estemos confiados en eso y tengamos cada día esa confianza en el Señor, que podamos hacer la voluntad de Él. Sí, amén, hermana Leonor. Y a mí me llamó la atención la confianza. Se repite 2 veces. Dice, el verdadero cristiano no se inquieta, no pierde la confianza ni se desalienta. Aunque no podamos ver los resultados finales ni podamos discernir el propósito de las providencias de Dios, no hemos de desechar nuestra confianza. Y me puse yo a meditar sobre esa confianza, ¿no? Porque verdaderamente todavía nos falta confiar mucho en el Señor Jesucristo. Y leía yo en el Espíritu Profecía, voy a compartirles aquí este pedacito, a ver si, ya, aquí. Dice, todo es posible para aquel que cree y tendremos todo lo que pidamos en oración si creemos que lo recibiremos. Esta fe penetrará las más oscuras nubes y traerá rayos de luz y esperanza al alma, decaída y desanimada. La falta de esta fe y confianza
es lo que produce perplejidad, temores inquietantes y suposiciones del maligno. Dios hará grandes cosas por su pueblo cuando éste ponga toda su confianza en él. Esto está en Promesas para los Últimos Días. Yo leyendo esto me daba cuenta que el verdadero cristiano no se inquieta, no siente esas inquietudes y suposiciones que pone el maligno, como lo acabamos de leer. No vamos a sentir eso, no vamos a sentir ese terror, ese temor. Y definitivamente Dios hace grandes cosas en nuestra vida a medida que pongamos más nuestra confianza en Él. A medida que fortalezcamos esa relación con nuestro Señor Jesucristo y nos vayamos sometiendo más a Él. Y acá definitivamente esto es muy cierto. La vida espiritual se fortalece con el conflicto. Es la única manera en que a veces nosotros nos fijamos más en el Señor Jesús, nos desacomodamos. Son misericordias del Señor en ponernos alarma y despertarnos. Oiga, va a llegar tarde a la universidad. Oye, no has despertado. Mira la viga de tu ojo. Mira, ya estoy cerca. Me dices que estoy cerca y que te alegras de que yo estoy cerca. Pero mira cómo estás, porque nos ama. Es que nos pone en conflicto. Y es que nos muestra el yo cómo está. Solamente porque nos ama, Él permite eso en nuestras vidas, esas pruebas, para que nosotros podamos ser más semejantes al carácter del Eterno y podamos tener la confianza en Él, que en Él sí debemos tener la confianza porque Él es perfecto, Él no es pecador, Él no nos va a defraudar, Él solo quiere lo mejor para nosotros. Bueno, sigamos meditando. Voy a leer Santiago 5:8. Pueden ustedes también acompañarme. Desde el 7 incluso. No, voy a leerlo en la próxima diapositiva, perdónenme, queda mejor en la próxima diapositiva para que entendamos mejor. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. La hermana Lucy nos puede colaborar. Y vamos alistando Santiago 5, 7 y 8. Sí, señora. Dice, el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Así también, el cristiano debe esperar en su vida los frutos de la palabra de Dios. Muchas veces, cuando pedimos en oración las gracias del Espíritu para contestar nuestras oraciones, Dios nos coloca en circunstancias que nos permiten desarrollar esos frutos, pero no entendemos su propósito. Nos asombramos y desanimamos. Sin embargo, nadie puede desarrollar esas gracias a no ser por medio del proceso del crecimiento y la producción de frutos. Nuestra parte consiste en recibir la palabra de Dios, aferrarnos de ella y rendirnos plenamente a su dominio. Así se cumplirá en nosotros su propósito. Amén. Amén. Así se cumplirá en nosotros su propósito. Dice fortalecer vuestros corazones. Quisiera leer acá, o alguien si quiere me colabora leyendo Santiago 5 del 7 al 11. ¿Qué parte lo tenemos aquí en el primer párrafo? ¿Alguien ya lo tiene? El labrador, ¿ese? Sí, 5:7. Pues no está ahí, hay que buscarlo. Ahí hay solo un pedacito. 5:7 dice, por tanto, Pues, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Esa paciencia con perseverar, ¿no? Bueno, y sigo leyendo, ¿cierto? sí, Así hasta el también 11.
Así también el cristiano debe, sí, hasta el 11 acá en la Biblia. Sí, Ah, señora, sí, sí. sí, hasta el 11, qué pena. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. Hermano, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Y a mí me llamó mucho la atención que es afirmad vuestros corazones. ¿Qué es lo que nos está pidiendo el Señor ahí? Que tenemos que tener paciencia. Y sí que es difícil tener paciencia, hermano. La paciencia de los santos es una palabra muy grande. Y afirmad vuestros corazones. Al fortalecer vuestros corazones, empezamos a levantar las murallas de la verdad, primero en nuestra propia vida. Fijándonos en quiénes somos, quién es ese yo que no quiere salir, quién realmente es, que verdaderamente temor, vergüenza y mucho dolor va a causar cuando uno sepa quién es, cosa que no causa cuando nosotros miramos la mota del ojo ajeno. No nos causa dolor muchas veces, hermanos, y debería causarnos dolor. Pero el Señor fortalece en nuestros corazones para así también después fortalecer a otros. Por ejemplo, recordaba yo cuando Nehemías fue fortalecido, cuando tuvo apoyo del rey y tuvo la autorización del Señor Jesús también para la construcción del templo. Y cuando Nehemías fue fortalecido, ahí sí después pudo fortalecer al pueblo. Así que eso nos invita a que tenemos que fijarnos primero en nosotros, fortalecernos en Cristo Jesús para poder después servir a otros. Dice en Primera de Pedro, que les invito a que leamos, Primera de Pedro 2:11. Os ruego por causa de Cristo que pongáis vuestra casa y vuestros corazones en orden, que la verdad de origen celestial os eleve y os santifique en alma, cuerpo y espíritu. Otra vez nos dice acá que pongamos en orden nuestra casa, que pongamos en orden nuestros corazones, como lo dice en Santiago 5:8. Tened paciencia y qué más, y afirmar nuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Esa es la tarea cuando siempre se refiere cuando la venida del Señor está cerca. El resto son resultados que la predicación, pero si primero no nos ocupamos de nuestra condición, ¿cómo vamos a esperar un buen resultado? De eso se encargará el Señor. Pongamos nuestra casa y nuestros corazones en orden, porque la venida del Señor está cerca. Miren esto tan hermoso. Nuestra parte consiste en recibir la palabra de Dios, aferrarnos de ella, no aferrarnos a nadie, no a nuestros hijos, no a nuestro esposo, a nadie, ni a nuestro trabajo, ni a nada, y rendirnos plenamente a su dominio. Así se cumplirá en nosotros su propósito. Así se cumplirá el verdadero propósito para que Él los creó para algo, hermanos. Y si no cumplimos ese propósito, pues ningún sentido tiene nuestra vida en este mundo, hermanos, de verdad. Porque Él es el creador de los cielos y de la tierra. Y ciertamente, pues nuestros padres pecaron y si vivimos en un mundo de pecado, debemos preguntarle al Señor, ¿cuál es nuestro propósito? Pero para cumplirlo tenemos que rendirnos plenamente a su dominio y aferrarnos a Jesús y a su palabra. Vamos a continuar entonces con el siguiente párrafo. El hermano Esteban nos puede colaborar. Vamos a leer, no hace parte de palabras de el gran maestro, pero me pareció acorde para
explicar un poco ese sometimiento de vuestros corazones. Eso está en Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 278. Hermanos míos, en el nombre del Señor, os ruego que os despertéis y comprendáis vuestro deber. ¿Cuál es ese deber? Someted vuestros corazones al poder del Espíritu Santo y serán hechos susceptibles de recibir la enseñanza de la palabra. Entonces, como resultado, podréis comprender las cosas profundas de Dios. Es muy claro, ¿no? Nuestro deber, ¿cuál es? Someted vuestros corazones al poder del Espíritu Santo. La mente, la voluntad. Ya hemos hablado de que no es un proceso, ¿no? No es sencillo, pero ese es nuestro deber. No es otro. No es irse corriendo ahí a guardar la ley. Eso es como el que está en silla de ruedas querer ir a correr. No puede. No le sirven las piernas. Asimismo nosotros no podemos ir a correr a guardar una ley para la cual no estamos capacitados. Se requiere un sometimiento para que esa enseñanza, esa voz de Dios tenga efecto en la vida y entonces me lleve a guardar la ley. Ese es como el orden que establece ese magnífico pasaje. Así es. Es increíble que ya 3 veces hemos encontrado la palabra en lo que hemos visto. Primera de Pedro 2:11. Poner vuestra casa y vuestros corazones en orden. Santiago 5:8. Tener paciencia, porque eso no es de un momento a otro, como lo estaba hablando el hermano Esteban. Y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Y acá ahora comprendemos nuestro deber, que es someter nuestros corazones al poder del Espíritu Santo. Paciencia debemos tener, pero esa es nuestra tarea. ¿Y cuál es el poder del Espíritu Santo? Uno de los poderes que tiene el Espíritu Santo es convencernos de nuestro pecado. Exactamente. Si nuestra tarea es saber quiénes somos, quién nos dice quiénes somos, qué pecado estamos cometiendo, el Espíritu Santo. Y Él usa canales múltiples para mostrarnos. Lo que pasa es que nosotros no estamos pendientes de eso, entonces pensamos que estar sometidos a Cristo es hacer un conjunto de ritos. Y no. Los ritos deberían expresar la fe que ya tengo. Yo no hago ritos para aumentar mi fe, para ganar puntos delante de Dios. Los ritos religiosos, los sencillos cultos, deberían ser resultado de lo que tengo, de lo que el Señor ya hizo en mí, de la fe que ya Él me construyó. Entonces, hemos tenido un mal concepto hasta de iglesia, porque basado en esto, hemos ido a la iglesia creyendo que allá es donde se construye la fe, allá es donde me escucha el Señor, allá es donde yo voy a visitar al Señor. Pero ahí no hay sometimiento al poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo actúa en mi casa, si yo permito, en mis negocios, si yo permito, en mi universidad, si estoy allí, o como ama de casa o cualquier rol que uno desempeñe, uno está con la oportunidad de someterse al poder del Espíritu Santo. Sí. Ahí está, hermanos. El poder del Espíritu Santo, un poder que se le ha dado a la tierra, pero que no lo hemos utilizado. Vamos a continuar. Bienvenida, hermana Carito. El Señor la bendiga. No sé si nos puede colaborar con la última diapositiva. Buenos días, claro que Buenos días. Bueno, bienvenida. Entonces vamos a continuar. Dice, el que me ama, dijo Cristo, mi palabra guardará,
y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos con él morada. En nosotros se manifiesta la influencia dominante de una mente más fuerte y perfecta, porque tenemos una relación viviente con la fuente de una fortaleza que lo soporta todo. En nuestra vida divina seremos llevados a Jesucristo en cautividad. No viviremos por más tiempo la vida común de egoísmo, sino que Cristo vivirá en nosotros. Su carácter se reproducirá en nuestra naturaleza. Así llevaremos los frutos del Espíritu Santo. Uno a 30, otro a 60 y otro a 100. Gracias, hermana Carito. De esa manera, con esa paciencia y pidiendo ese poder del Espíritu Santo para mirar qué tiene nuestro corazón, es que se cumple lo que dice acá. No viviremos por más tiempo esa vida en la que estamos acostumbrados, esa vida común de egoísmo y del yo, sino que Cristo empezará a vivir en nosotros. Y ahí sí su carácter, el que no tenemos, del que está contaminado y está alejadísimo, ahí sí su carácter va a poder reproducirse en nuestra naturaleza de pecado porque la va a limpiar. Porque, como dice el Espíritu Profecía de la Palabra, en un templo contaminado no puede morar Jesús. Primero hay que hacer algo. Y eso es lo que Él quiere decirnos. Él quiere darnos ese poder del Espíritu Santo para limpiarlo. Y ahí sí, Él estar completamente en nosotros. Y eso tiene que ser maravilloso. Eso tiene que ser algo muy hermoso y que debemos anhelar, dejar el yo. Y que Cristo more en nosotros. Eso es lo máximo en la vida, hermanos. ¿Alguien tiene algo que decir, algo que le llame la atención de aquí, de estas bellas palabras? Algo me llama la atención acá, que dice una fortaleza que lo soporta todo. Muchas veces, y sabemos y tenemos la promesa y sabemos que los mártires no sintieron dolor. Y sabemos que incluso la hermana Helen White tuvo que soportar muchísimas cosas, uno de los manuscritos y en muchos escritos que lastimosamente no están impresos. Ella cuenta todo su día a día y todo lo que le tocó pasar, accidentes, de todo. Pero cómo el Señor la guardó, cómo tuvo a veces que soportar eso, cómo los mártires no sintieron dolor, porque cuando hay esa fuente y hay esa relación viviente y cuando el carácter está en nosotros, cuando domina todo, como acá es fuerte y perfecto, ese dominio es fuerte y perfecto, vamos a soportar todo. Y de esa manera el Señor cumple su promesa en los mártires, no sintieron dolor. ¿Pero por qué? Porque Cristo vivía en ellos. Su carácter estaba en ellos. Es de la única manera en que podemos soportar lo que viene y todo lo que pueda pasar en nuestra vida y si vamos a ser mártires pues es la única manera, hermanos, es la única de que ese carácter esté en nosotros y que Cristo viva en nosotros. Y así que debemos entregarnos a Jesús completamente. Debemos ponernos en la tarea que debemos estar haciendo en estos momentos con Jesús, decirle a Él, tómame de tu mano, guíame en lo que verdaderamente tengo que estar. Dime quién soy yo porque no me conozco. Hermanos, cuando el Señor le empieza a mostrar a uno que eso va a durar y va a durar y va a durar, porque es mucho lo que hay en nuestros corazones. Nosotros no tenemos ni idea que nosotros éramos así o así, pero es que ni idea, hermanos, tenemos. Nosotros sí, tenemos alguna idea de si somos, no sé, cualquier cosa, tenemos cualquier pecado, cualquier tendencia, tenemos una poquita ideita que es muy obvia,
Pero créanme que el resto, ustedes no tienen idea de quiénes son. No tenemos ni idea de quiénes somos. Y el Espíritu Santo sí, nos puede abrir esos ojos porque los tenemos muy cegados, hermanos, muy cegados. Y el ser humano cuando está así, es por eso cuando, si no le entregamos nuestra vida a Jesús, podemos llegar a hacer unas cosas que jamás nos imagináramos que fuéramos capaces de hacer. Es muy fácil llegar a cometer cosas terribles en la humanidad. Pero cuando se cometen es porque realmente no sabía quién que podían cometer eso. Albergaban en su vida otro espíritu que como resultado los llevó a eso. Así que ciertamente debemos entregarnos a Jesús enteramente y dejar que Él trabaje en nuestros corazones. Vamos a meditar después de un himno que voy a colocar si quieren comentar algo para terminar. Pueden abrir sus micrófonos. Vamos a cantar. A Jesús entrega todo. Has corrido tras un arco iris y ahora muy cansado estás. Toma todos esos sueños rotos y a los pies de Cristo ponlos ya. Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús entrega todo y la tristeza en gozo cambiará. Él no prometió sol todos los días. Sé que a veces viene la tormenta, pero nos ofrece un corazón nuevo que cante aún en medio del dolor. A Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús entrega todo y la tristeza en gozo cambiará. Quiero que meditemos acá en este párrafo. Dice, a Jesús entrega todo. Sueños rotos y heridas del corazón. Y la tristeza en gozo cambiará. Hermanos, cuando nosotros le pedimos al Señor que tome nuestra vida, de verdad que es bien difícil, hermanos. Hay sueños rotos, como dice acá, heridas. Pero ciertamente, hermanos, si nuestros hijos, los que tienen hijos, los esposos, los padres, los amigos, hacen heridas, eso no se compara con la herida del pecado que hay en nuestro corazón. No se compara cuando tú te das cuenta quién eres y hay una confusión porque no te reconoces, no te conocías. Y yo los invito a que experimenten que esa tristeza y todos esos sueños rotos y heridas verdaderamente no eran nada en comparación a esa confusión,
a ese dolor que sientes cuando te das cuenta del pecado, cómo te estaba dominando. Y cómo ese gozo cuando el Señor te aclara, ese peso que se te va de la vida, verdaderamente es un gozo. Es un gozo que es inigualable a cuando hay reconciliación entre humanos o cuando hay alegrías. Esa libertad y ese gozo que te ofrece el Señor de limpiarte de todo eso que te aqueja y no sabes, es maravilloso, hermanos. Es maravilloso. Ciertamente tenemos tanto, tanto que necesitamos del Espíritu, de ese poder del Espíritu Santo para que nos muestre y sintamos el verdadero gozo que el Señor quiere ofrecernos. El espiritual, el del cielo, no el terrenal. Sí, nosotros podemos alegrarnos por las bendiciones, las alegrías, la naturaleza, la creación del Señor, pero ese gozo que se siente cuando Jesús te muestra y te limpia es increíble, hermanos. Así que es una invitación a que podamos preguntarle al Señor quiénes somos y que pongamos nuestra casa y nuestros corazones en orden. Nuestra casa es el templo del Espíritu Santo, somos nosotros mismos. Esa es la tarea que tanto repite en Romanos, que tanto repite el Espíritu Profecía. Es la tarea que debemos estar haciendo. El Señor les bendiga. Amén. Amén.